Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Básicamente la idea de esto es definir unas nuevas funciones que nos van a permitir a nosotros calcular los lados de los distintos triángulos de forma mucho más eficiente. Este trabajo viene al cabo de eso que veníamos trabajando nosotros con la semejanza de triángulos. Solo que en este caso pues vamos a hablar de triángulos rectángulos únicamente. ¿Sí? Sin embargo, nosotros vimos que cualquier tipo de triángulo, escaleno, fuese, lo podíamos convertir a su vez en un triángulo rectángulo o en una suma de triángulos rectángulos. Bueno, muchachos, entonces para hablar de razones trigonométricas, hablamos de semejanza entre triángulos rectángulos. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, estos dos triángulos, son semejantes entre sí. Si ustedes se dan cuenta, básicamente lo único que hicimos fue duplicar el tamaño de cada uno de los lados del triángulo. ¿Sí? A partir de estos dos triángulos y la semejanza que existe entre ellos, ¿sí? O sea, claramente digamos que miren que tomo acá un valor de referencia, un ángulo de referencia, y pues el ángulo de 90 grados, el cual hace que estos dos triángulos sean semejantes. ¿Por qué? Porque ya cuento con dos ángulos congruentes entre sí. Por ende, el tercero tiene que ser un ángulo, tiene que ser el mismo ángulo. ¿Listo? Entonces, bien, a partir de estos dos triángulos podemos definir las razones de semejanza. ¿Sí? Eso ya lo hemos trabajado bastante bien, ¿no? Entonces decimos que lados del triángulo grande sobre lados del triángulo pequeño deben ser iguales entre sí, por esas razones, esas divisiones. Es decir, por ejemplo, A sobre A debe ser igual a B sobre B, que a su vez es igual a C sobre C. ¿Sí? Algo muy sencillo de trabajar. Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Permítanme mostrarles acá una cosa, y es lo siguiente. Miren que yo esto de acá, ¿sí? Esa igualdad de ahí, yo la puedo reescribir de tal manera que de un lado de la igualdad tengo únicamente lados del triángulo grande y del otro lado de la igualdad tengo únicamente lados del triángulo pequeño. Es decir, que miren que lo que podemos escribir es lo siguiente. Miren que si tomo este B de acá y lo mando a dividir, y tomo esta A minúscula de acá y la mando a multiplicar aquí arriba, encontrando entonces lo siguiente, que A sobre B es igual a A sobre B. Y eso es una igualdad, digamos que bastante interesante porque mmm, lo que nos está mostrando es que yo además tengo la capacidad de definir razones de semejanza con los lados del mismo triángulo. Sí, miren que yo acá tengo lado A mayúscula sobre el lado B minúscula, lado A minúscula sobre el lado B minúscula. Y de alguna manera son iguales. ¿Sí? La pregunta aquí, entonces, la pregunta que cabe hacernos sería entonces, ¿qué es lo que hay en común entre estos triángulos para que esas igualdades sean ciertas? ¿Y qué había en común acá entre estos dos para que estas dos cosas sean iguales? Pues la respuesta es sencillamente el ángulo, ¿cierto? Vamos a escribir acá nuestra respuesta. La respuesta no es más que el ángulo, o los ángulos, pues. ¿Listo? Y entonces decimos, bueno, para definir estas nuevas razones de semejanza en general, y obviamente nuevamente insisto, son de semejanza entre triángulos, rectángulos únicamente, vamos a tomar ángulos de referencia. En este caso, por ejemplo, tomamos este ángulo de acá. Y a partir de él, entonces vamos a definir para cada triángulo todas las razones de semejanza que a mí se me ocurran. Entonces vamos a definir todas las razones que se nos ocurran a partir de eso. Entonces, no sé, por ejemplo, miren, yo puedo definir A, A sobre B, ¿sí? Perdón. Listo. Puedo definir la razón C sobre B, ¿cierto? Puedo definir la razón A sobre C. Caramba, A sobre C, qué pena muchachos. Y puedo definir además las razones A sobre C, puedo definir la razón C sobre A.
¿sí? También podría definir la razón B sobre A, ¿cierto? Y finalmente puedo definir la razón B sobre C. Miren que de esta manera logré definir todas las posibles razones que yo puedo determinar a partir de este triángulo, ¿sí? Este sobre B, este sobre C, lo tenemos acá y lo tenemos acá. C sobre B y C sobre A, esto lo tenemos acá y lo tenemos acá. Y ahora, B sobre C, B sobre A, que son los que tenemos acá abajo. Ahora, una vez planteamos eso, le vamos a dar un nombre a cada una de esas razones. Es sencillamente lo que se hizo. Dijeron en el pasado, hombre, eso está como interesante. Pues como está como interesante, démosle un nombre, a ver qué pasa. Por ejemplo, a esta primera función de aquí arriba, la llamaron la función seno. Seno de un ángulo, llamémoslo teta. A esta función c sobre b le dieron el nombre de coseno de un ángulo. A la función a sobre c le dieron el nombre de tangente. Todas estas las hemos escuchado, ¿cierto? Tangente, listo, ese es c sobre a, le dieron el nombre de cotangente. La función b sobre a esta función la llamaron cosecante. Y finalmente, a la función b sobre c la llamaron secante del ángulo. ¿No? De esa manera, muchachos, pues ya todas estas funciones ustedes las han visto. Miren que de esa forma están definidas todas las funciones trigonométricas que conocemos. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Están definidas todas esas funciones. ¿Listo? Esos son bastante importantes pues, para la trigonometría actual. ¿No? ¿Qué es entonces lo importante acá? Que tengamos un ángulo, ese ángulo que yo acá llamé teta, ese ángulo tiene que estar bien definido. Entonces vendría a ser este ángulo que señalé ahí con rojo. Eso es a lo que vamos entonces nosotros a llamar el ángulo teta, que es simplemente un valor de referencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tienen importante todas estas razones trigonométricas? Miren que al final lo que nos dicen es que para cualquier triángulo rectángulo, en donde el ángulo sea teta, al yo definir estas razones, mire, en razón de esto, ¿no? Miren que acá va a aparecer algo bien importante, y es unos nombres que les vamos a dar a estas cantidades A, C y B, ¿sí? Y es de la siguiente manera. Al lado A, según el ángulo que determinamos ahí, ¿cierto? Según esto. Entonces, bueno, al lado A lo vamos a llamar cateto opuesto. Al lado B lo vamos a llamar hipotenusa. Y al lado C, entonces lo vamos a llamar el cateto adyacente. ¿Por qué cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa? Acuérdense que todo esto viene, pues, la idea de hipotenusa viene de la idea pitagórica del triángulo rectángulo, ¿cierto? Este B, pues, no es más que la hipotenusa. Y sabemos que en ese caso de Pitágoras, llamamos a los lados adyacentes al triángulo rectángulo catetos. ¿Sí? ¿Por qué se lo llamamos opuesto a la? Lo llamamos opuesto porque es, valga la redundancia, opuesto al ángulo que me interesa. A es opuesto al ángulo. Y B y C, perdón, es adyacente a este ángulo. Por eso sus nombres que les vamos a dar. ¿Listo? Entonces tengamos muy presentes esta notación de acá, porque a partir de ellas vamos a poder definir un montón de nuevas funciones trigonométricas y de relaciones que van a haber entre ellas. ¿Sí? Hay un montón de relaciones que yo podría empezar a plantear entre ellas. Veamos unas cuantas de ellas. Y pues ya las otras les van a quedar algunas como ejercicio que ustedes van a hacer en casa. ¿Listo, muchachos? Pero básicamente pues la idea es la siguiente. Pues vamos a plantear unas cuantas relaciones entre esas razones trigonométricas que acabamos de definir. Seno, coseno, tangente, cotangente. Noten que, por ejemplo, si yo escribo la función, quedará seno de teta sobre coseno de teta.
Entonces, una pregunta que me puedo plantear. ¿Sí queda eso? Entonces decimos, bueno, pero ¿qué es seno y qué es coseno? Entonces, según lo que acabamos de plantear, el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a cambiar una vez la notación, ya no vamos a usar A, B y C, sino que vamos a usar la otra notación. Entonces decimos, bueno, cateto opuesto sobre hipotenusa sobre el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Perdón, no me quiso coger. Listo. Aplicamos acá producto de extremos y medios. Entonces miren que esto simplemente lo que me queda es un cateto opuesto por hipotenusa sobre cateto adyacente por hipotenusa nuevamente. Cancelamos el lo cancelable y eso nos da cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ustedes revisan atrás, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, permítanme les muestro, no es más que este, mire, A sobre C, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la tangente de teta. Entonces de esa manera encontramos que la relación seno sobre coseno es igual a tangente de teta. Ven, bastante sencillo. Veamos otra. Miremos, por ejemplo, qué pasa si lo hacemos al contrario. ¿Qué sé yo? Entonces, por ejemplo, tenemos coseno de teta sobre seno de teta. Entonces, escribimos cada una de las funciones, seno y coseno, eh, como razones trigonométricas, perdón. Entonces tendríamos cateto adyacente sobre hipotenusa sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Yo tengo muchos números fallando esta cosa de acá. No sé por qué no me está escribiendo bien. Pero bueno, ya ahí creo que hay más o menos lo podemos ver. Déjenme yo borro acá un poquito. Exactamente. Listo. Volvemos. Esto entonces acá que hacemos, producto de extremos y medios, ¿cierto? Y esto entonces es igual a cateto adyacente por hipotenusa sobre cateto opuesto por hipotenusa. Listo, cancelamos. Pues, hipotenusa y hipotenusa se nos cancelan, se dividen y nos queda cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, y eso a la final entonces va a ser igual, volvamos a la página anterior, eso es entonces lo que llamamos cotangente, miren, cateto adyacente que es C sobre cateto opuesto que es A. Entonces a esto lo vamos a llamar cotangente del A. ¿Listo? Bueno muchachos, pues bueno, esta es básicamente la idea del trabajo con razones sí, con razones trigonométricas, que a la final entonces van a venir de dónde, de la idea de semejanza entre triángulos rectángulos. Pues nada muchachos, junto con este videito, entonces les estaré haciendo llegar un par de ejercicios para que ustedes lo trabajen, los estudien. ¿Ejercicios de qué tipo? Básicamente identificar este tipo de relaciones entre razones trigonométricas, cosas muy simples. Básicamente, ¿cuál es la idea siempre? Pues esta, ¿no? O sea, tomamos la función seno, la función coseno, bueno, dependiendo de la que yo les vaya planteando, y la reemplazamos por las distintas razones que habíamos planteado antes. Entonces, qué sé yo, si les planteé coseno sobre algo, entonces reemplazamos coseno sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Si está multiplicando, qué sé yo, la secante, entonces por hipotenusa sobre cateto adyacente, cosas de este estilo. O sea, la idea es que sean bastante prácticos y que a partir de estas definiciones de seno, coseno y tangente, podemos llegar a unas nuevas, reemplazando por las razones que tenemos en este lado. ¿Listo? Entonces, pues trabajenlo con paciencia, muchachos. Nos vemos el lunes para solucionar las dudas que tengan. Y pues nada, chicos, que descansen, que estén muy bien. Chao.